reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de la Academia Peruana de la Lengua. Como en esta noche nuestra primera intervención estará a cargo del doctor Luis Andrade Ciudad, quien tendrá a su cargo la ponencia titulada Un panorama de los estudios sobre los castellanos del Perú. Luis Andrade Ciudad es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos. Por favor, les pedimos que no prendan su micro para evitar interferencias. Continuamos. Luis Andrade Ciudad es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la misma universidad. Se interesa en la lingüística de contacto, la lingüística sociohistórica y la lingüística sociocultural, con especial foco en los Andes, así como en el castellano, el quechua y el extinto idioma cuye. Ha publicado recientemente El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, editado por el Fondo Editorial de la Católica en el año 2019. Antes de cederle la palabra, les pedimos que por favor no enciendan sus micros para evitar interrumpir la exposición, así como sus cámaras. Las preguntas se plantearán por el chat que tenemos allí en el momento debido, ¿no? Y usemos exclusivamente para realizar las preguntas este chat. Le cedo la palabra al profesor Luis Andrade para la exposición. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la amable presentación. Muchas gracias también a la Academia Peruana de la Lengua por invitarme a esta semana en que celebramos las lenguas indígenas del Perú, tanto las lenguas andinas como amazónicas. Y en ese marco yo quiero hablar sobre el castellano, no sobre las lenguas indígenas, pero quiero hacerlo desde una perspectiva histórica y de contacto lingüístico. Y eso quiere decir que, como bien sabemos, la historia de nuestras lenguas está marcada por el conflicto y el contacto permanente entre sus diversos hablantes. Está marcada por un bilingüismo sostenido y muy antiguo, y en muchas épocas de nuestra larga historia también por un multilingüismo. Eso entonces lleva a la necesidad de tomar en cuenta que el castellano ha influido y a la vez ha sido influido por las lenguas indígenas con las que se ha mantenido en contacto a lo largo de nuestra larga historia. Veo que se menciona que mi audio no está suficientemente alto. Voy a intentar subir el volumen. No sé si se me escucha mejor ahora. ¿Sí se escucha bien, profesor? ¿Sí? Eh, Muchas gracias. Mercedes Hinojosa me mencionaba que el audio estaba bajo. Todo correcto. Muchas gracias. Entonces continúo. Estaba diciendo, para los que no pudieron escucharme antes, que voy a hablar en esta semana de la lingüística organizada por la Academia Peruana de la Lengua sobre el castellano, pero desde una perspectiva histórica y también desde una perspectiva atenta al contacto lingüístico que ha marcado la relación entre los distintos castellanos que conviven en nuestro país con las lenguas indígenas que han formado parte integral, esencial del entorno, ¿no?, de la ecología lingüística, como se suele decir ahora, de muchos grupos, comunidades de hablantes. Entonces, desde estas dos perspectivas, histórica y de contacto, quiero tratar el tema de nuestros castellanos, dicho así en plural, porque creo que ya es hora de reconocer que a pesar
de lo que piensan todavía algunas personas, el castellano no es uno solo y el castellano peruano menos aún, por las razones ya mencionadas que tienen que ver con la historia y el contacto secular con las lenguas indígenas. Voy a pasar a compartir entonces mi pantalla, una presentación en PowerPoint que he preparado para esta noche, después de esta breve introducción. Em, Mi presentación se titula Un panorama de los estudios sobre los castellanos del Perú y el marco en el que se sitúa toma en cuenta que últimamente ha habido una atención más intensa y pronunciada de los especialistas en torno a variedades del castellano peruano que antes se encontraban ninguneadas. Los investigadores en los últimos años han prestado cada vez mayor atención, no solamente al castellano andino, que ya se viene estudiando sistemáticamente, por lo menos desde mediados de los años 70, sino también al castellano amazónico, al castellano afroperuano y a otros castellanos, pero yo quiero centrarme en mi presentación en estos tres, justamente porque han sido objeto y siguen siendo objeto de discriminación y violencia lingüística en nuestro país. Un país tan racista, hay que recordarlo, racismo que se expresa también en el terreno lingüístico de manera muy pronunciada. En el ámbito social, también hay que mencionar que ha habido una tensión entre un interés por reivindicar las diferentes variedades de castellano en el sector educativo, por ejemplo, de manera muy clara, junto con una reacción conservadora que no se da solamente en el ámbito educativo, sino que se encuentra en distintos ámbitos de la opinión pública, muchas veces en la prensa, en los discursos académicos, ¿no? En los discursos públicos, que sigue sobrevalorando por encima de todo la unidad y la homogeneidad del castellano, de manera que sus propulsores, los exponentes de esta visión conservadora, defienden la adhesión a una visión rígida del estándar y de la corrección lingüística. Entonces, quiero hablar un poco en estos dos planos, académico y social. El plano más académico va a articular mi presentación a partir de ahora, pero al final intentaré regresar al ámbito social tocando el tema del estándar y su relación con los castellanos regionales. La organización de mi presentación es entonces, primero, hablar de las propuestas de zonificación brevemente que han habido sobre los castellanos peruanos, para luego pasar a presentarles algunos fenómenos de interés sobre los tres castellanos que les mencioné al inicio, el andino, el amazónico y el afroperuano. Luego quiero mencionar algunas áreas pendientes de investigación. Creo que nosotros como maestros, como docentes, deberíamos estar pendientes de qué falta investigar en torno a los castellanos peruanos para aportar desde nuestros distintos ámbitos de acción al conocimiento, por ejemplo, reportando usos que nos parecen interesantes a los amigos de la academia para que los tomen en cuenta, registrando palabras nuevas, trabajando con los alumnos de forma dinámica y en general parando la oreja, como decimos cotidianamente, para poder observar de manera más fina, cada vez más fina y atenta las variaciones de nuestras variedades de español. Al final, como les mencioné, quiero hacer una breve reflexión sobre el lugar del estándar en relación con los castellanos regionales. En cuanto a las propuestas de zonificación, debo decir que a pesar de que el castellano peruano se viene estudiando desde los años 30, ¿no? Con el trabajo importante de Benvenuto Murrieta, llamado El lenguaje peruano, se considera que el trabajo científico acerca de este castellano basado en teoría lingüística empieza a mediados de los años 70 con el trabajo de Alberto Escobar,
Y me gustaría mencionar también algunos otros trabajos que no se mencionan con mucha frecuencia, como el de la lingüista Inés Posse Scott, quien estudió por esos años el castellano de Ayacucho de manera muy innovadora y trabajó el tema de las normas y su importancia en el ámbito educativo, y el nombre de otra lingüista que se menciona aún menos, que es una lingüista británica llamada Penélope Katz, que estudió de manera muy sistemática y profunda el castellano de Puno en contacto con el aymara y el quechua. Después de esta década de los años 70, Rocío Carabedo hizo estudios basados en entrevistas realizadas en todo el país con el ánimo de aportar al atlas lingüístico hispanoamericano, y a partir de estos datos organizó, digamos, su información dividiendo el castellano en tres zonas, guiándose por las que se consideran las tres regiones naturales de este país. Y entonces planteó a manera de un marco de organización la existencia, pues, de tres castellanos como el costeño, el andino y el amazónico. Entre otros investigadores posteriores, esta zonificación fue adoptada también por Julio Calvo en el año 2000 en un importante trabajo descriptivo sobre el castellano en el Perú. Y luego de estas dos propuestas de zonificación, que de alguna manera siguen vigentes porque no se ha continuado, hasta donde yo entiendo, el trabajo de zonificación de manera profunda y sistemática, ha habido más bien un foco por investigar algunos castellanos específicos, como el castellano amazónico, ¿no? Y entonces trabajos como el de Luis Hernán Ramírez llevaron a tomar en cuenta con más seriedad las importantes similitudes entre el castellano amazónico y el castellano andino. De hecho, hubo algunos que plantearon que el castellano andino y el castellano amazónico debían formar parte de una misma variedad. No creo que debamos llegar a una posición tan extrema, pero esto rompía un poco las divisiones previas y llamaba a afinar la vista sobre algunos fenómenos comunes entre estas dos variedades. De todas maneras, la propuesta de Escobar, de Alberto Escobar, quien también tuvo la perspicacia de hablarnos acerca del interlecto, además de las variedades regionales del castellano, ¿no? Como una entidad lingüística específica manejada por los hablantes bilingües que tienen al quechua y al aymara como primera lengua y que han aprendido el castellano casi de emergencia, sin mucho acceso a la educación formal, ¿no? Además de esa propuesta del intelecto, la propuesta de Escobar, de Alberto Escobar, tuvo además la virtud de diferenciar dentro del castellano andino algunas zonas específicas. Él habló de un castellano andino propiamente dicho, son sus palabras, hablado desde Cajamarca hasta el Cusco, un castellano altiplánico, hablado básicamente en Puno, y otro del litoral y de los Andes sureños, hablado en Arequipa, Tacna y Moquegua. Esta interesante hipótesis de Escobar, que cuenta con evidencia sobre todo fonológica, que era el ámbito de estudio principal para el trabajo dialectológico en su época, no ha sido profundizada y reclama un trabajo pormenorizado para más adelante, ¿no? Por su parte, la propuesta de Rocío Carabedo tuvo siempre la ventaja de prestarle mucha atención a los fenómenos migratorios, a destacar la fluidez y el contacto entre distintas comunidades de hablantes, ¿no? Ella hablaba, por ejemplo, de la necesidad de distinguir variedades regionales originarias, digamos, primigenias, de modalidades derivadas, que son aquellas que han seguido su propio camino en los polos de migración, pueden ser Arequipa, Ica y Lima. Entonces, esta autora tiene la virtud de que destaca de manera muy clara la importancia de mirar la migración y la fluidez entre comunidades de hablantes, para no quedarnos con una idea rígida
de un castellano dividido como un rompecabezas en el territorio peruano, ¿no? Para evitar esa tentación, yo prefiero no presentar un mapa en esta oportunidad, porque los mapas siempre nos llevan a esta simplificación de plantear una relación mecánica, esencialista, entre zonas y tipos de castellano, ¿no? Creo que hay que hablar, como propugnaba Caravedo, siempre, y como sigue propugnando Rocío Caravedo, de manera más fluida y abierta sobre las diferentes variedades de castellano. Posteriormente, se ha insistido, ¿no? Particularmente en algunos trabajos recientes, incluyo el mío sobre el castellano de la Sierra Norte del Perú, en la necesidad de distinguir, por lo menos, en este corredor que Alberto Escobar llamaba el castellano andino propiamente dicho, en la necesidad de distinguir por lo menos dos grandes tipos o modalidades de castellano andino. Uno sureño, marcado por la influencia del quechua y el aymara, habría que decir sureño central, porque el quechua, por supuesto, que también está en la zona central de nuestro país presente y influye de manera muy clara en los castellanos de esas regiones, por ejemplo, en Ancash, en Junín, en el propio departamento de Lima, en Cerro de Pasco, en Huánuco, y el castellano andino norteño, marcado por un sustrato indígena bastante complejo, que también tiene al quechua entre sus integrantes, pero que está principalmente constituido por la extinta lengua cuye. Y me refiero a un castellano cuya zona nuclear es el sur de Cajamarca, la Sierra de la Libertad y el norte del departamento de Ancash, la provincia de Payasca. Por otro lado, como mencionaba antes, es importante seguir profundizando las propuestas de Escobar sobre el castellano altiplánico y el castellano de los Andes y el litoral sureño como zonas dialectales diferenciadas. La evidencia de Escobar es, como les decía, principalmente fonológica, pero estas son hipótesis que yo creo que hay que seguir trabajando en el futuro. Por el momento a mí me parece suficiente y adecuado a los datos que tenemos, hablar de dos tipos de castellano andino, ¿no? Uno sureño central, marcado por la influencia del quechua y el aymara, y uno norperuano, marcado sobre todo por la influencia de la lengua cuye. En cuanto al castellano costeño, en los últimos años también se ha prestado atención, una atención más pormenorizada al castellano del litoral norteño. Anteriormente, ese castellano había sido estudiado principalmente desde el plano léxico, pero últimamente han surgido trabajos desde la sintaxis, desde la morfología. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos del profesor Carlos Arrizabalaga. Y ha habido también una atención muy intensa en los últimos años hacia una variedad que se define sobre todo por lo étnico, que es el castellano afroperuano. Y ahí me refiero a trabajos como los de Sandro Cesarego, Miguel Gutiérrez Maté, entre otros. A María del Carmen Cuba, que fue pionera también en el estudio de este castellano, habría que mencionar su trabajo también. En cuanto al castellano amazónico, entiendo que la primera charla de esta semana fue brindada justamente por el profesor Alberto Chirif en torno a la variación dentro de esta importante y amplia variedad del castellano peruano, ¿no? Pero es necesario seguir, sobre todo en el ámbito de la variación regional, diferenciando variedades en el interior de esta entidad dialectal. Bueno, hecha esta introducción y habiendo hablado de la zonificación de los castellanos, voy a presentar algunos rasgos que me han parecido de lo más interesantes. Es una selección arbitraria, fruto muchas veces de lecturas. Algunos datos vienen de mi propio trabajo, pero debo enfatizar que mi interés principal es en el castellano andino, en contacto con el quechua y con el cuye, como se ha mencionado en la presentación, y los datos que presentaré sobre los otros castellanos provienen de colegas a quienes mencionaré en su momento, de los trabajos publicados por algunos colegas y también de información
personal brindada generosamente por algunos de ellos. Un primer rasgo que me interesa resaltar en torno al castellano andino es la importancia de los sufijos apreciativos, y aquí se observa en la morfología de estos sufijos que son, por ejemplo, sufijos diminutivos, sufijos aumentativos, se observa de manera muy clara la influencia de las lenguas indígenas. En el castellano andino norteño, por ejemplo, tenemos el diminutivo ash, como en cholayo, chinaya, gatayo y ojayo, para diminutivizar y tratar afectivamente a algunos objetos y sujetos, ¿no? De manera cotidiana. Hay en este castellano también un segundo diminutivo que es, yo creo, también de procedencia indígena como el primero, que es el diminutivo an, como ven en los ejemplos en cholano, chinana y manano para una manito pequeña, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el aumentativo enque, que es invariable en cuanto al género, y entonces podemos hablar de un cholenque para un muchacho grande, de una chinenque, noten cómo no varía el sufijo para una muchacha grande, y estos sufijos también pueden insertarse dentro de bases adverbiales como lejos y producir algo como lejenques para algo que está muy lejos. Estos tres sufijos provienen del sustrato indígena que informó el castellano andino norteño, conformado principalmente por la extinta lengua cuye. En cuanto al castellano andino sureño, notamos que el diminutivo cha, de origen quechua, es muy frecuente. Habría que mencionar también en algunas zonas el diminutivo aymara la o ya, ¿no? Pero en quechua sureño el diminutivo es cha y es muy productivo en zonas como Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno, en las zonas quechohablantes, ¿no? Tenemos ejemplos en nombres como Mariacha, Manuelcha. Noten que Manuelcha con el diminutivo ash del castellano andino norteño sería más bien Manuelayo, de tal manera que no hay que confundir ambos diminutivos como hicieron algunos investigadores años atrás, ¿no? Tenemos también palabras derivadas con este diminutivo, como mamacha, para nombrar a la Virgen y para referirse a señoras, ¿no? A mujeres de mayor edad. Papicha para tratamientos de cariño, etcétera, ¿no? Derivado del quechua también tenemos un afectivizador que proviene de la marca de primera persona posesora del quechua, ¿no? La Y. Y entonces podemos tener en castellano andino sureño cosas como mamay y señoritay con esta marca de posesión que tiene una carga muy afectiva. Hay que decir que estos recursos morfológicos conviven y se combinan con elementos léxicos del castellano patrimoniales, como el diminutivo it, para expresar aún más afectividad, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo del norte. A un cerdito se le puede decir cochanito, combinando el diminutivo an, que ven acá, junto con el diminutivo castellano it, ¿no? Y entonces tenemos una base compleja, una palabra compleja formada por la base, dos diminutivos, el diminutivo patrimonial castellano, el diminutivo indígena, uno de ellos, y la marca de género. El siguiente es un ejemplo del quechua, pero se podrían encontrar ejemplos en castellano también, del quechua sureño, es un ejemplo de Godensi, donde tenemos la misma combinación, pero al revés. El diminutivo indígena va en este caso después, el castellano va primero, y tenemos en una canción recopilada por Godensi, Urpituchatas Uyhuacurjani, ¿no? Yo crié una palomita, donde observamos nuevamente la combinación de los dos diminutivos para intensificar aún más la afectividad. Un segundo fenómeno que me gustaría destacar en el castellano andino en general es el hecho de que existe esta marca evidencial derivada, plantean muchos autores, entre ellos Germán de Granda, derivada del sufijo evidencial s o si de quechua, ¿no? Que marca la información conocida de segunda fuente.
Entonces, históricamente, los bilingües han encontrado en la partícula dice, ¿no?, un elemento que puede cumplir de manera muy efectiva la función del sufijo evidencial quechua y aymara, habría que decir. Y entonces, dice, marca evidencialidad reportativa en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de Félix Quesada, tenemos, dice que mi abuelo murió mientras dormía. El sujeto no lo sabe de primera fuente, está utilizando información reportada por otros, por sus familiares, pero para marcar esta falta de información directa se usa este elemento castellano. Es interesante mencionar que este elemento también es muy frecuente en el género narrativo en distintas variedades de castellano, no solamente en el andino, pero acá tenemos algunos ejemplos de castellano ayacuchano, andino, ¿no? Por ejemplo, en un chiste se puede empezar con mucha frecuencia con este elemento, dice que estaba una beata con un cura, ¿no? Y sigue el chiste. Entonces dice que está marcando género narrativo ya en un nivel más abstracto, ¿no? En el nivel discursivo. También, de manera muy interesante, en castellano andino, este elemento puede marcar narraciones de sueños, y en esto es distinto el castellano andino de otras variedades de español que tienen esta marca de género narrativo. En castellano andino nuestro se puede decir fácilmente algo como: dice yo y mi mamá caminábamos por un camino de bajada al inicio de un relato de sueño. Este es, por ejemplo, un relato de sueño contado por un hablante de Sucre, de Ayacucho, castellano andino sureño. Pero lo mismo se da en castellano andino norteño. El siguiente ejemplo proviene del final de un relato de sueño de una hablante de Payasca, zona del castellano andino norteño. Es casi la coda o el final del sueño. La hablante dice: y yo lloraba, dice, cuando se le apareció una imagen sagrada pidiendo perdón. Entonces noten cómo se reformula la función, se complejiza la función de este elemento castellano para adecuarse a la horma no solamente gramatical, como en el primer caso, sino también discursiva, como vemos en los ejemplos últimos, ¿no?, del quechua, para adaptarse a la horma gramatical y discursiva de la lengua andina. El castellano amazónico, cada vez lo tenemos más claro, ha recibido también una influencia muy fuerte del quechua. Y esto lo han resaltado, entre otros, estudiosos como el profesor Chirif, como Pilar Valenzuela, como Margarita Jara, como Luis Hernán Ramírez y Miguel Martí Corena, ¿no? Un ejemplo destacado de la influencia del quechua en el castellano amazónico es este, yo le diría, elemento compositivo sacha, ¿no?, que funciona como un prefijo para marcar originalmente carácter silvestre de una planta o de un animal. Entonces, para marcar que se trata de una versión silvestre de la vaca o del culantro o del tomate, se utiliza este elemento compositivo y tenemos sacha vaca, sacha culantro y sacha tomate. Luis Hernán Ramírez, uno de los principales estudiosos de este castellano, ha planteado que es del significado silvestre que se ha formado el significado de falso o mediocre o empírico, que ya se ha generalizado en otras variedades del castellano peruano, y entonces tenemos cosas como sacha abogado para un abogado que no lo es realmente, ¿no?, cuando queremos remarcar la falsedad de su título o la mediocridad de su desempeño, lo mismo con un sacha ingeniero, e incluso se han encontrado ejemplos como sacha suegro, en donde se trata del padre de una pareja no formal, ¿no? Y entonces, como se trata de una sacha pareja o de un sacha matrimonio, se habla también, o se puede hablar, de un sacha suegro. Pilar Valenzuela y Margarita Jara, en un trabajo reciente, lo denominan de manera muy precisa, a mi modo de ver, ilegitimizador sacha, ¿no?, para marcar esta función de quitarle legitimidad a la base, a lo que está expresado por la base.
Un segundo ejemplo que yo quería destacar en el castellano amazónico proviene del ámbito léxico y es la presencia interesante de algunos ítems léxicos de origen portugués en este castellano, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos como xerete, tigela, fariña, farofa para preparaciones culinarias y aportaría yo esta palabra tan frecuente que es la chinela o chinela, varía la pronunciación de la primera consonante, ¿no? Para lo que en Lima podríamos llamar sayonara, y en Tacna me contaba recientemente una amiga Condorito, por influencia del personaje de la historieta chilena, ¿no? Esto, por ejemplo, proviene del ítem léxico portugués chinelo, ¿no? Y entonces vemos cómo este idioma, que podría parecer lejano a los castellanos peruanos, no lo es tanto para una variedad específica tan importante y tan diseminada como es el castellano amazónico. Una innovación muy interesante que ha estudiado la colega Rosa Vallejos en los últimos años es lo que parece ser, a primera vista, de manera superficial, una falta de concordancia dentro de la estructura posesiva de las frases castellanas. En castellano amazónico se puede decir con facilidad que los padres, poco a poco, llegaron en sus canoas. Eran varios padres, varios poseedores, con diferentes canoas, ¿no? O con una sola canoa. Y entonces lo que Vallejos explica es que cuando los poseedores son múltiples, ¿no?, tiende a utilizarse esta marca de multiplicidad en la marca referida al elemento posesor, en este caso sus, porque los padres son muchos. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Ahí están los niños con su regalo. Cada uno tiene un regalo, pero son muchos niños. Entonces, la multiplicidad se marca en el primer elemento y no necesariamente en el segundo. Algo más complejo y sutil que Rosa Vallejos encuentra es que esto se da sobre todo cuando el poseedor es animado, preferentemente humano, y el elemento poseído es inanimado, como en el caso de la canoa y el regalo. Ella piensa entonces que estamos ante una innovación interesante del castellano amazónico y ella ha encontrado este rasgo en el castellano influido por el cocama, pero también en el castellano iquiteño. Y esto la lleva a pensar que el uso de esta forma trasciende los diferentes estratos sociales, como aparece en la cita de más abajo, ¿no? Diferentes grupos generacionales, ocupaciones y ámbitos tanto rurales como urbanos. Para no tomar mucho tiempo, sé que hay una presentación a continuación. Voy a marcar solamente el primero de los rasgos que tenía pensados para el castellano afroperuano, que es la presencia de un ser focalizador, un uso especial del verbo ser que marca al elemento focalizado, al elemento nuevo, a la información nueva en el enunciado. En este caso, el elemento nuevo es una poesía y el verbo ser se pone al final, tal como en el segundo ejemplo, ¿no? Yo venía con mi hermana a burro e. A burro es el elemento nuevo y e, con caída de la consonante, de la sibilante, es una marca de que esta es la información nueva que al hablante le interesa resaltar. Esto ha sido observado por el colega Miguel Gutiérrez Maté, quien además relaciona este rasgo con un procedimiento muy frecuente en el castellano caribeño y muy estudiado ya, que se llama precisamente el ser focalizador, como ven en el ejemplo final referido a Colombia, ¿no? Catalina escribe es una tesis de sintaxis. Ya se sabe que Catalina escribe algo. Lo novedoso es que lo que escribe es una tesis de sintaxis y eso se marca con el ser focalizador. No me voy a detener mucho en ese segundo rasgo, simplemente quería
ejemplificar que el orden del pronombre en las preguntas, según han reportado el propio Gutiérrez Maté y también Sandro Cesarego, sigue también un patrón observado en el Caribe. Por ejemplo, ¿qué usted está buscando? ¿No? O cómo usted se llama en castellano afroperuano, ¿no? Con el orden inverso al estándar y que prevalece en la mayor parte de variedades del español. A nivel léxico, mi colega Pamela Jiménez, a partir de su trabajo de campo reciente, me comunicaba que un verbo que utilizan los migrantes venezolanos actualmente tan presentes en nuestro país y en otros de Latinoamérica es jurungar, con el significado de escudriñar o rebuscar. Pero este verbo también está presente en Chincha, en el Carmen, en la zona donde ella ha trabajado, con el mismo significado. Por ejemplo, una señora puede hablar de haber jurungado su cartera buscando sus llaves. Entonces, tenemos diferentes rasgos que nos llevan a pensar de manera sugerente en relaciones amplias de interés entre este castellano afroperuano y las variedades caribeñas. Simplemente para enumerar algunas áreas pendientes de investigación, como anuncié al principio, para el castellano andino, Moquegua, Tacna y Arequipa siguen siendo grandes desconocidos a pesar de la importancia de estas regiones. Arequipa es la tercera ciudad más poblada del país después de Lima y el Callao, y no tenemos, salvo importantes trabajos sobre el léxico arequipeño, no tenemos una descripción panorámica de su castellano. Esto es urgente y creo que debería estar en el primer lugar de la agenda de los investigadores en el futuro. En cuanto al castellano amazónico, como ya mencionaba, falta una zonificación más fina. Por ejemplo, el castellano de Iquitos, estoy seguro de que tiene rasgos muy distintos del castellano de Chachapoyas, que mantiene algunas similitudes con el castellano andino norteño, ¿no? Entonces sería interesante zonificar de manera más precisa esta variedad, como seguramente ya ha planteado el profesor Chirif en la charla anterior. En cuanto al castellano afroperuano, hay que decir que se ha estudiado la variedad de Chincha, el Carmen sobre todo, pero nos faltan algunas regiones por conocer de manera más pormenorizada. Pienso en Yapatera, en Morropón, en una provincia piurana, y en Saña, en Lambayeque, ¿no? Ojalá persistan rasgos de este castellano en estas comunidades norteñas. Bien, paso al final de mi presentación, simplemente para plantear una pregunta, ¿no? Y una propuesta de reflexión al respecto, y es, ¿qué hacemos en relación con toda esta diversidad de castellanos que hemos visto que tienen rasgos cuyos orígenes se relacionan no solamente con las lenguas indígenas con las que han estado en contacto, sino también con otras variedades de castellano y con otros idiomas como el portugués que relacionábamos con el castellano amazónico? ¿Qué hacemos con toda esta variedad y los fenómenos que hemos venido investigando cuando chocan con el estándar, ¿no? Sabemos, por otro lado, en el otro lado de la balanza, que es derecho de todos nuestros estudiantes, de nuestros niños y jóvenes, acceder al estándar, porque este es un recurso que les va a servir como un instrumento comunicativo y simbólico de importancia en su desempeño futuro, ¿no? Lo que proponemos desde hace varios años es, con la ayuda de colegas sociolingüistas como Virginia Zavala, Jorge Iván Pérez, tantos colegas que han propugnado esa visión crítica del estándar, lo que se propone es una enseñanza que no relegue las variedades regionales de castellano a un segundo plano, que no le diga al estudiante que su castellano está en un nivel inferior, y que no le diga tampoco que hay un castellano que él debe usar en los contextos formales y otro que debe guardarse para la casa, porque esto solo termina reproduciendo las jerarquías entre castellanos, que como sabemos son jerarquías entre grupos de hablantes, sus posibilidades de acceder
a recursos, tanto materiales como simbólicos, y a su poder, al poder que pueden ejercer en la sociedad en última instancia, ¿no? Entonces, pensamos desde hace muchos años que en contra de lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas, a partir no solamente de periodistas conservadores, sino también por parte de líderes de opinión que en los últimos años han propugnado esta visión cerrada del estándar, líderes que pueden ser considerados más progresistas, por ejemplo, César Hildebrand, cuando criticó duramente al político Velázquez Quesquén por utilizar el rasgo regional del castellano costeño del norte, estábanos en lugar de estábamos, ¿no? Entonces, esta diversidad de opiniones conservadoras en torno a la visión rígida del estándar que relega las variedades regionales a un segundo plano como variedades ilegítimas, sigue estando presente en nuestro país y no solamente en sectores conservadores, sino de manera mucho más amplia de lo que nos imaginamos. Entonces, pienso yo que una reflexión final que podría hacer es estar alertas también, la necesidad de estar alertas desde las escuelas, desde las universidades, frente a estas ideologías rígidas sobre el estándar y su imposición frente a variedades como las que hemos revisado, que tienen recursos tan complejos y tan legítimos como los que se propugnan desde las visiones puristas y que tienen todo el derecho de formar parte de nuestro trabajo en el aula con los niños y los jóvenes estudiantes. Bien, yo me quedaría ahí y estaré atento a las preguntas que puedan surgir posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Andrade, por su exposición. Tenemos algunas preguntas que están allí en el chat. Las leeré. La primera dice si puede recomendar investigaciones sobre el castellano andino. Sí, con todo gusto. Yo empezaría recomendando el libro del profesor Rodolfo Cerrón Palomino, titulado justamente Castellano Andino, aspectos pedagógicos, em, gramaticales y sociolingüísticos, me parece que es el subtítulo, ¿no? Em, Otro trabajo muy importante es el trabajo de Ana María Escobar, titulado El español en contacto con el quechua, ¿no? Es una publicación del año 2000, muy importante. Si nos remontamos a los trabajos del padre de Ana María Escobar, habría que seguir releyendo el segundo capítulo de Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, de Alberto Escobar. Y bueno, yo espero haber mencionado en mi exposición algunos trabajos recientes sobre castellano, ¿no? Hay trabajos muy importantes del profesor Juan Carlos Godenzi. Él tiene un libro que se llama En las redes del lenguaje, un trabajo panorámico de la profesora Virginia Zavala, que está disponible en Internet. Me parece que se llama Reconsideraciones sobre el castellano andino. Y yo creo que con esos trabajos que he mencionado podríamos tener una primera base, ¿no? Para adentrarnos en el conocimiento de esta variedad lingüística. Bien. Por otro lado, menciona Roy Vega, la variedad estándar debe estar circunscrita al plano de la escritura. Bien, yo creo que hay que diferenciar entre la enseñanza, es una posición personal, ¿no? La enseñanza de la lectoescritura académica, le llamamos también la literacidad académica, y la exposición de nuestros estudiantes al estándar. El estándar es una variedad más amplia, ciertamente como Roy Vega menciona, el estándar y las ideas que hay en torno a él están muy marcadas por la escritura, pero no se restringen solamente a lo escrito, sino que también estas ideas gobiernan, digamos, el desempeño oral de nuestros estudiantes
y en general de los hablantes, ¿no? Las visiones rígidas acerca del estándar propugnan más bien que hay que hablar como se escribe, ¿no? Y entonces, eh, si, si se utilizan formas gramaticales o léxicas más cercanas a la oralidad en clase, se podría terminar reprimiendo o inhibiendo a los estudiantes de estos usos, ¿no? Cuando de lo que se trata es de fomentar su creatividad lingüística y su manejo cada vez más productivo con los elementos y los diferentes recursos que ellos tienen. Entonces me parece muy importante la pregunta de Roy y yo diría que no, que el estándar no se restringe al ámbito escrito. Ahí habría que hablar de literacidades académicas, en plural también, ¿no? Pero sí habría que reconocer que las ideas acerca del estándar están muy influidas por la escritura, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Luis Andrade, por su participación y las respuestas que ha brindado. Gracias. Continuaremos con la segunda ponencia de esta noche, que estará a cargo del doctor Heinrich Helberg Chávez, quien disertará sobre el reto de construir un discurso intercultural. Heinrich Helberg Chávez es un docente que ha trabajado en el diseño e implementación de universidades interculturales, epistemología intercultural y diseño de carreras universitarias. Es un investigador en el campo de la filosofía, antropología y lingüística con aportes creativos al diseño de un nuevo conocimiento intercultural y de la lógica práctica del lenguaje cotidiano que responden a la construcción de una nueva propuesta social. Obtuvo su doctorado en 1984. Ha residido mayormente en la Amazonía peruana, pero ahora apoya y trabaja a la Universidad Nacional Diego Quispetito, la primera universidad de arte del Perú. Es además un reconocido poeta y artista visual. Le cedemos la palabra al doctor Heinrich. Buenas noches con todos, gracias por esperarme. Acá tuve problemas con la entrada y era por correo, no era por la página web. Entonces estamos acá y estamos a hablar por un tema que creo que es importante para el Perú. Importante porque estamos en una época de COVID-19 en la que han salido a relucir todas las diferencias sociales, étnicas, culturales, filosóficas, religiosas del Perú. Y entonces el discurso intercultural es la opción más sensata para lograr una coherencia social. Y este discurso intercultural se enfrenta a grandes dificultades en el Perú. Queda primero claro, el discurso intercultural no es producción mía, no es producción de la academia, no es producción de las universidades, es producción de las organizaciones indígenas que en los años 80-85, en su propia fase de creación, empezaron a diseñar sus políticas. Y sus políticas son asunto práctico. Y tuvieron que pasar pues, por políticas de educación, por políticas de salud, por políticas de todos los ámbitos. Porque se tenía que pasar de una posición que era tratar de recuperar el Tahuantinsuyo, ¿se acuerdan? Tratar de recuperar todo lo anterior como si fuera posible. Y el reconocimiento de que estamos en una democracia que finalmente también tiene sus ventajas. O sea, no es que se va a deshacer de todo lo que se ha construido en la historia y una vuelta atrás. Eso no era ya posible. Tampoco deseable, ni para los mismos indígenas. Entonces, tenemos que ver qué opciones tenemos como país. Y creo que este coronavirus nos ha demostrado los frentes, pero también las posibilidades. Y yo quiero recoger de manera muy personal. Estas notas son personales, no son científicas, no son filosóficas, son personales. Porque creo que la reflexión personal puede aportar ahora. Eso sea, cuando a todos los diálogos hay que relativizar, las personas tienen que hablar. Y voy a hablar. Y voy a hablar un poco de la parte personal. Entonces queda claro que no me estoy atribuyendo yo la creación de discurso intercultural. Eso sería una locura. Pero sí he participado.
Y he participado desde la siguiente esquina. Yo estaba en una academia en que tenía por objetivo, como lingüista, como antropólogo, como filósofo, como interesado en el quehacer del mundo, estamos interesados en cómo entender a los pueblos que tienen culturas muy distintas a nosotros. Y ese fue un interés casi legítimo y mundial, ¿no? ¿Se acuerdan que en los años 70 iban masas de gente europea a la India a tratar de percibir y compenetrarse con las culturas también diferentes de la India? Y que se hizo en la India, se hizo en Japón, se hizo en Sudamérica, venía la gente, quizás sin toda la capacidad y quizás sin toda la consistencia, pero con un interés real en visitar otros mundos. Y todavía se creía en esos otros mundos. O sea, la gente podía pensar que la levitación existía. Y era una consideración que estaba en el aire, ¿no? O las curaciones por imposición de manos. Todas esas cosas están y están, en cierto modo, presentes hoy día todavía. ¿Y cómo enfrentarlas? Entonces quedó claro por el lado académico universitario que gente como Levi Strauss es una propuesta muy clara. La ciencia puede servir de intermediaria entre culturas. Él hizo su intento, cogió la semántica estructural, la convirtió en método antropológico y lanzó su propuesta. El resultado sigue siendo etnocéntrica, sigue siendo europeizante, sigue siendo científica, no se encontró un punto intermedio. La ciencia no sirve de intermediaria. La semántica es algo muy particular de la cultura occidental que recogió su tradición filosófica de los signos, la lista alemana, y con eso hizo su propuesta. Vino la filosofía del lenguaje y empezó a talar abajo y a hacer temblar el edificio. Situación un poco complicada. La misma cultura tiene posiciones contrarias. La cultura occidental, la visión del lenguaje, de la filosofía de Wittgenstein, la tardía, la primaria, etc. Todo esto convulsiona un poco la ciencia. También la filosofía primera de Wittgenstein. Hay que acordarse que Wittgenstein tiene, ¿cuánto? 16, 17, 18 años cuando formula ese primer libro. Niño prodigio total. Lo pone en circunstancias de ser la voz de una nueva filosofía. Pero vamos a leer el texto, el trabajo que hay ahí. Y claro, el joven conocía a Kant porque lo cita, conoce a varios otros, usa un sistema de presentación, de trabajo intelectual innovativo, totalmente distinto a lo que habían hecho antes, o sea, 7 hipótesis y sus derivados. No hay aparato crítico, no hay bibliografía, no hay nada. Sin embargo, este trabajo domina el mundo intelectual europeo. Hasta le otorgan un doctorado gratuito, porque si esta persona quiere enseñar, era lo lógico en ese momento, solo podía hacérsele, darle todas las facilidades, y se las dio. Entonces se saltó todo. Se saltó todas las condiciones académicas normales, no había estudio, no había tesis, no había nada. Había genio. ¿Y qué hizo Wittgenstein? Pues hizo una teoría que hoy día no se le considera mucho, porque confundió un poco el significado con los referentes. Pero acordémonos que la ciencia lo que necesita, la ciencia occidental es una teoría de referentes, y hasta hoy día el señor Bunge escribe una semántica que trata a la semántica como referentes, porque lo que le interesa a la física y a la química es ¿hay la partícula o no hay? No le interesan los significados. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto que se ha criticado, hay que volver a reflexionar.
el lenguaje humano cumple con los referentes, porque si no podemos hablar de esta silla y esta señora que me acaba de insultar, no tendría nuestro lenguaje sentido. No habla solo de significados, habla de referentes. ¿Nuestra lingüística responde a eso hoy día? Creo que no. Pero es una necesidad. Hay que recuperar eso. Entonces, este libro, además es un libro curioso, ¿no? Te dice en el prólogo que él ha resuelto los problemas filosóficos, es decir, los problemas de la referencia, y solo eso. Y que con eso no ha resuelto nada de lo que le interesa realmente en la vida, que es la ética, la estética, etc. Entonces no se le puede asignar a eso como un libro positivista, porque lo está negando en el prólogo lo que ha hecho adentro. Es una situación complicada. Y claro, esta persona tuvo un desarrollo personal interesante. No es el conservador que se le ha querido pintar. Se fue 2 veces, una o dos, no sabe, a Leningrado a tratar durante la Revolución Rusa de conseguir una cátedra y aunarse a ella. Como tenía la mala fama de ser positivista, no se la dieron. El usted no es marxista, no tiene nada que ver en una revolución marxista. A él no le interesaba el marxismo, le interesaban los campesinos rusos y su ética. Era otra cosa el interés. Y además en sus cartas lo pone. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos juicios académicos históricos mal hechos. Y se combatió esta posición. La posición tardía de Wittgenstein es interesante, por lo que tiene una concepción del lenguaje, digamos, del otro lado de la lingüística, donde hace valer el caso individual. Para él, y lo dice muy claro en la introducción a su último libro, que quizás no sea el último pensado, pero el último escrito, que la filosofía, el conocimiento ahí no es algo que se consiste en buscar las generalizaciones, las fórmulas, las abstracciones, etc. Esa es cultura occidental. Él tiene la posición propia. Juntar todos los ejemplos, y los ejemplos hablan por sí mismos. Y lo que van a hablar los ejemplos está claro, o sea, 2 coinciden, con el tercero no se coincide, pero el segundo sí coincide con el cuarto, etc. O sea, una red de coincidencias mucho más compleja y posiblemente mucho más veraz que buscar solo la generalidad. Son 2 planes de conocer diferentes. ¿Qué más hay? Hay una actitud de distanciamiento cultural frente a Occidente. Ahí por las notas chiquititas aparece una crítica a Sócrates. ¿Sócrates qué hace? Critica a la gente de la aristocracia griega que está usando el lenguaje cotidiano con su cultura sin haber realmente reflexionado sobre ello, ¿no es cierto? Entonces con tiempo dice, ¿qué es bueno? Ah, lo que me da placer. Es prueba de que placer no es el criterio para ser bueno. O sea, hace una crítica del lenguaje cotidiano. E introduce una razón, los razonamientos de la razón teórica abstracta que conocemos hoy. Y eso tuvo una herencia. Todos los filósofos, Platón, Aristóteles, etc. Y nuestra ciencia sigue haciendo lo mismo. O sea, nuestra ciencia haciendo su propia terminología, sus propias definiciones, sus propias reglas de construcción teórica, etc. Se está creando un lenguaje crítico. ¿De qué? Del lenguaje cotidiano. Se está creando una alternativa. Y le está diciendo, el mío vale más que el tuyo. Si ves lo del coronavirus hoy día, vas a ver las dos niveles actuando en el Perú, ¿no es cierto?
Los médicos le dicen a la gente, usted, bueno, la medicina tradicional no te hace daño, pero tampoco te cura. O por lo menos nosotros no sabemos si cura. Entonces me puedo avalar eso. Y mejor no tomes eso. Sí, ciñase a la tradición occidental, que está asegurada, porque tenemos estudios, bla, 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 bla. Ahora mira cómo están estos estudios. Están hechos un caos, ¿no es cierto? Tienes 30 y tantas empresas tratando de luchar por distintos métodos de producir una vacuna antivirales con dudosa capacidad. No está claro que va a salir algo bueno, no está claro que los métodos alcancen, no está claro que si detrás de un virus, de repente resulta que ahora hay 6, no es uno solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es toda una... Claro, el factor tiempo que exige la cuestión ética, necesitamos la solución ya, empeora la situación. Pero, de todas maneras, como vemos, había compromisos económicos, acusaciones, inventos, teoría de la conspiración, bla, 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 bla. O sea, nos han dado un espectáculo triste de conflictos internos. Y que lamentablemente, así es el negocio de la ciencia, siempre. No es que sea hoy día se inventó, así se trabaja con esa conflictividad interna. ¿Y qué ha habido al contrario? Pues donde no llegaron las medicinas, o donde llegaron tarde, malo, nunca, o qué sé yo, toda nuestra Amazonía, recurrieron a su propia medicina. Disfrutaron sachajos, ajos, a jengibre, o sea, el quión de acá, a jengibre y cebolla, y lo maceraron como siempre hacen, con su licor, su cañazo, y ahí está la innovación. Inclusive yo dije por teléfono esas cosas. Todos sabían del ibuprofeno. No sabían del ibuprofeno, sí sabían del paracetamol. El paracetamol calma el dolor, no cura. El ibuprofeno desinflama y de repente permite que tu cuerpo combata esa gripe como otras gripes. Si se inflama el pulmón, prácticamente ya es muy difícil. Y entonces, claro, ahí tendrían que ver las dos racionalidades están funcionando en nuestro país en este momento. La teórica, la que busca las soluciones en gran escala, la que se basa en las estadísticas, y la que quiere encontrar una pequeña solución para estos pacientes, acá, ahora. La solución, la práctica, dice la gran teórica. Y claro, la teórica se demoró tanto que cuando llegue, de repente, ya no hay problema. Ojalá fuera, ¿no? No lo sabemos. De repente va a haber más y más problemas. En todo caso, esa cosa se detecta. Y todo esto tiene que ver con esta confrontación de racionalidades de las que a veces digo, pero que tienen que irse hasta antiguo, hasta el Sócrates, que descubre esto, propone esto. Ahora, Sócrates tiene razón. La respuesta de la filosofía del lenguaje es que no. Hay razones para hacer las cosas. Por ejemplo, para hacer arte. ¿Hay razones? ¿Sabemos por qué hacemos arte? Platón dijo no y le quitó la razón de la existencia. Pero el arte sigue existiendo y seguirá. ¿Hay razón para pensar? ¿Podemos justificar pensar? Sí. Mejor pensamos cómo hacemos un avión, porque si hacemos sin pensar, va a salir una desgracia, ¿no es cierto? Se van a matar todos y pues no vale. Pero puedo justificar todo lo que hace el ser humano pensando. La respuesta es, se nos acaban las razones. Para muchas cosas sí. Y es inteligente y es positivo usar el razonamiento para calcular la presión de una caldera, la vibración de un avión, etcétera, etcétera. Pero todo se hace en base a razones. La respuesta es que no. Yo, Heinrich Helbert, puedo agregar a eso, y he agregado,
en los dos últimos libros, ahí, en conocimiento intercultural y en el de filosofía de la experiencia, que hay una razón práctica. Es decir, las cosas no se hacen por la razón teórica, porque yo explícitamente te digo la regla de por qué voy a hacer y eso lo he razonado y etcétera. O sea, por ejemplo, las sociedades se crean por pacto social. Alguien razonó las ventajas, desventajas, etcétera, de vivir juntos. No, nunca ocurrió así. La teoría social dice eso, pero no ocurrió así. ¿Qué ocurrió? Entre hordas y tribus se pelearon, casi todos muertos, y el viejo en desesperación, al contrario, que lo ha ganado, que le ha dejado todos los hijos muertos, le dice, llévate a mi hija, a ver si la próxima vez no nos matas. Y entonces creó las líneas de descendencias, las tribus, el intercambio social, todo. Y lo hizo sin saber que lo hacía. Lo hizo por ser desesperación. Y entonces resulta que desde la filosofía del lenguaje, y Wittgenstein tiene un solo ejemplo, saco la mano del fuego, no porque sé que varias veces, si meto varias veces la mano me voy a quemar varias veces, no, no lo hago por lo que sé, no lo hago calculando. Entonces descubre todo un ámbito de acción que es gigantesco, que abarca, ¿qué? 98% de lo que hacemos. Porque no lo hacemos la vida pensando, o te enamoras pensando. No. Te dejas caer como en un tobogán, en una relación que no sabes a dónde va. Así estamos, pues. Entonces, no todo se hace con razones. Entonces, hay que reincorporar toda esta cosa a la interculturalidad, a la concepción social, a las ciencias, a todo. Y entonces, eso es una tarea. Pero no es la única. Por ejemplo, los griegos también nos dijeron que había un método súper seguro, que todavía sigue siendo el ideal, el modo geométrico. Entonces te dice, imagínense, el espacio es así, está lleno de puntos, una línea es la unión entre dos puntos, un punto es el cruce entre dos líneas, entonces son tus axiomas. De ahí deduces todo el resto. Parece una invención genial. Pero si yo recurro a mi lenguaje cotidiano, digo, oye, tú que estás cerca del caño de agua, ¿puedes ver que al costado hay una botella y traérmela? Estoy haciendo lo mismo. Estoy usando dos puntos diferencias y hay una dirección que une los dos puntos de diferencia. O sea, he trasladado los mecanismos del lenguaje cotidiano a una etapa de reflexión. Y ahora digo que esa reflexión está más alto que la... Ese sistema de justificación de una racionalidad abstracta tiene pocas opciones de justificarse. Nuestros lenguajes están todos referidos al lenguaje cotidiano. Claro, el Wittgenstein se escribió no sé cuántas, 700 páginas tratando de probar de que las matemáticas estaban ancladas en el lenguaje cotidiano. Y no ha tenido éxito, ¿no? Los matemáticos no quieren, los matemáticos quieren seguir pensando en su cosa abstracta y que eso es un mundo propio y distinto, autosostenible y que no tiene pie en la realidad. Son cálculos que se definen por sí mismos y hay quien sostiene esa tesis formalista, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver, porque hemos usado ese modelo matemático para la descripción de nuestras ciencias sociales, de nuestra lingüística y de todo. Pregunta, ¿funciona? Me he pasado varias conferencias y varios escritos, y hay un montón más escrito ahí, en detalle. Probar que no.
El lenguaje es una práctica en la que se coincide en lo que es objetivamente controlable con criterios objetivos. Eso es lo que tenemos, una práctica. Y las prácticas se renuevan a sí mismo, como acaban de decir, tienen un montón de capas, de estructuras, de reglas a la vez. No son fáciles de describir. Y lo peor, tienen supuestos. Y los supuestos no se dejan contar. Entonces, no se puede proponer que un cálculo va a describir eso. Quizás puedas hacer algún grado de aproximación, sí, pero alcanzar el conocimiento con necesidad lógica, no. Ahora, ¿cómo es tu estrategia de conocimientos sociales? Si quieres acercarte a la verdad, entonces vas a tener que coincidir que tus métodos matemáticos no sirven. Está probado y hay trabajos de aislarlos, etcétera, de por qué no sirven. Y nunca vas a ver. Entonces tu modelo de conocimiento tiene que renovarse. Crear un capítulo, otros, donde vas a tener esto. Entonces vemos que cuál es el trasfondo real de todos estos choques de cultura. No es un trasfondo real fácil de decidir. Es un trasfondo real mucho más profundo y de cosas de las cuales ni los matemáticos, ni los científicos, ni los lingüistas normalmente se ocupan. Porque ellos le dan la receta, pero no están viendo detrás. Y detrás, claro, ahí están los filósofos, ¿no? Ese es el territorio de los filósofos. Los filósofos no los toman muy en cuenta porque creen que las cosas están decididas, pero no están decididas. Tenemos, qué sé yo, 2400 y pico años de historia detrás y no están decididas. Pero hay críticas, hay autocríticas. Y esa es una ventaja que yo vivía hace pues mucho tiempo ya en Europa, pero cuando en Europa yo estudiaba en 1900, llegué en 1969, 100 años después de la revolución estudiantil, y que era efervescente, ahí la juventud creía que cambiaba el mundo. Me decían, ¿para qué estudiar latín si las normas van a cambiar? Toda la gente joven se va a posicionar del mundo. Yo dije, no, qué manera de equivocarse. Pero había una ventaja, había apertura hacia las otras culturas, había interés, había capacidad de reflexionar y de cambiar. En el Perú no hay, o no la detecto yo. O sea, más hay estar a la defensiva, más hay defender lo que hemos aprendido, lo que somos y que ahora creemos. O sea, el modelo de interculturalidad es que dos culturas van a interactuar y poco a poco se van comprendiendo, y eso no funciona. Vas a tener que ir hasta atrás de todos estos problemas y replantear tu propia cultura para poder acceder al pensamiento y las decisiones de las otras culturas. Y eso se lo dijo el señor Winch al mundo. Es uno de los seguidores de Wittgenstein, su alumno, que escribió un libro de ética muy bien planteado. Y en este libro de ética él plantea eso. Les dijo a la antropología puede poner todo en duda, menos a su propia cientificidad, y la acusó de etnocentrismo. Entonces, etnocentrismo ya no es eso, yo favorezco un grupo étnico,
hablo mal de los negritos o cualquiera de esas cosas. No, es el estar arraigado en tu propia cultura, y eso se ha vuelto un problema. Eso, porque es eso lo que te impide ver al otro. Tu viga en el ojo. Yo tengo, por ejemplo, muchos lingüistas, me digo, creo que en Quechua también andan buscando esto, de que andan buscando el yo colectivo, que piensa, que trabaja. Ese es el yo de la práctica de la lingüística del lenguaje. Pero ese yo colectivo que organiza el lenguaje, que hay un trabajo colectivo, que hay un rosar y medir, oye, este rosado es rojo, no, este es rosado, este es rojo, todos los días. Eso no lo ve el científico. No ve el trabajo social detrás del habla. Porque lo que hay es el habla. El sistema, eso es su explicación. Y veremos pues, si la explicación sirve. Las visiones del lenguaje son de hecho distintas. Nosotros queremos un lenguaje por el referente, ¿no? Por la verdad, por la falsedad. Ese es el interés occidental, ¿no? ¿Han visto? O sea, hasta hay una teoría del lenguaje que se llama Cognitive Linguistics. Le interesa el rol del conocimiento. O sea, cree que el lenguaje es conocimiento. Si se fueran a China, le dirían el lenguaje es manipulación social, papá. Son relaciones sociales, es ética. Si se fueran donde un comunero amazónico, ¿para qué quieren el lenguaje? Para curar a la gente. Allí el valor de un fenómeno que se llama la ilustración gramatical, o sea, cómo conceptualizar un concepto de manera imagen, o sea, el, el relámpago es la imagen del concepto brevedad de la vida. Y aparece en la poesía, aparece en muchas cosas. Eso es para ellos muy importante, porque eso es lo que les permite gestionar su sociedad, crear los rituales y manejar todo. Entonces el lenguaje tiene visiones diferentes. No crean que para todo el mundo el lenguaje es lo mismo, ni el interés es lo mismo. Se dan cuenta que metidos estamos en la cultura occidental. Y qué autocríticos tenemos que ser para superar eso, y superando eso, tener alguna opción de entender al otro. Porque mientras no superes lo que tú estás arraigado, que claro, es muy difícil, no digo que no, no tienes los ojos abiertos a nadie. Tienes la viga en el ojo y no puedes ver nada en la otra persona. Acá mi antecesor, profesor Andrade, claro, ha tratado de balancear, por ejemplo, posiciones. Yo tengo ahí una posición más fuerte. Yo defiendo al hablante. Yo pienso que el mecanismo de transmisión del lenguaje no es la escuela, no es la universidad, no es la academia de la lengua, no, es la familia. Ella es la que en el proceso de socialización usa todo. Y eso no lo vas a cambiar. Se puede cambiar poquitísimo, ¿no? Pero a enseñar a alguien que cambie de dialecto, de hablada, va a ser muy difícil. Lo sabemos todos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, muchas veces, las universidades, sí, pues, entiendo, el no hablar castellano oficial puede resultar en una desventaja social. Está clarísimo. Y que eso es opresión social, me está clarísimo. Pero vamos a aceptarla y hacer que todos aceptar esa opresión social para que no tenga tanta fuerza. ¿O vamos a hacer mecanismos más radicales para luchar contra eso? Hay que pensar el asunto. Yo creo que tenemos que ir cambiando
de concepción del lenguaje y que por eso tenemos que ir cambiando también de las soluciones que demos. O sea, si algo me oprime, mejor es adecuarme a la opresión para que no me haga tanto daño. ¿Es eso lo que tenemos que plantearnos? ¿O tenemos que luchar contra la opresión? Y luchar contra la opresión es pensar en otro país. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado de pensar en una relación distinta con el lenguaje. Pero cuando yo he conversado con muchas personas, siempre me dicen, no, no, aquí, hoy, aquí, acá decido. Acá decido yo contigo qué hablamos y qué no hablamos. La gente quiere apropiarse de su lenguaje. Esa es la revolución, pero para que se apropien de su lenguaje tienen que tener una visión de su lenguaje y unos medios para apropiarse de su lenguaje. Eso hay que implementar. Y eso son muchas cuestiones comunicativas de las que la lingüística no trata. No se ha ocupado de eso. Pero es clarísimo, ¿no? Cuando ves la evolución de un niño, hay una evolución clarísima de habilidades comunicativas que va adquiriendo poco a poco. Y donde una es como así, ¿no? Como este jueguito, donde una se construye en base a la otra. No es que te puedes saltar. Entonces, tampoco es que la escuela pueda hacer que la gente aprenda más rápido. No se puede. Porque tienes que seguir el camino lógico y es una decisión lógica, ¿no? O sea, yo no puedo criticar a mi papá que no me ha traído lo que me prometió ayer, si es que no puedo citar sus palabras. Si yo puedo citar, tú me has dicho que me ibas a traer chocolate y no me has traído, pues si no puedo decir tú me has dicho porque no conozco ese giro comunicativo de incluir el lenguaje dentro del lenguaje como cita. Si no puedo hacer eso, no puedo criticar el comportamiento de mi padre. Entonces, no hay crítica moral. Y justamente, por ejemplo, si miras, es curioso, se me ocurre ahora, los animales tampoco pueden hacer eso, ¿no? O sea, el animal puede decirte, puede pensar que tú vienes todos los días a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde estás sentado a la puerta. Pero si un día no vienes, no puede decirte por qué no viniste ayer. No puede incluir el lenguaje dentro del lenguaje. Son habilidades comunicativas que están dentro de toda la construcción de lo que es el lenguaje y que en mi propuesta, digamos, se pueden sacar y construir. Y sale una visión del lenguaje, la adquisición del lenguaje muy distinta. No se trata de corrección gramatical. Esa influye en el lenguaje, por cierto, pero poquito. La mayor parte de los problemas de comunicación y de falta de comprensión, no sé por qué conjugué mal el verbo, eso se salta. Tiene que haber un caos gramatical total donde no se entienda nada para que influya. Pero si no es así, se corrige automáticamente. La gente hace faltas y nosotros no nos detenemos en las faltas. No nos complicamos con eso, porque entiendo a la persona y eso es comunicativo. Y eso nos ha construido en el lenguaje, en nuestra teoría del lenguaje. Y yo diría, ¿por qué? Porque la ciencia nos ha dado una idea de cómo hacer la ciencia, pero no nos hemos fijado en eso de Sócrates. Porque Sócrates conversa con la clase dirigente, la aristocracia esclavista de Grecia, que hace teoría y teoría tiene una connotación social. Se olvidó del lado práctico del lenguaje. Nosotros también nos olvidamos del lado práctico del lenguaje, del lado funcional. Hasta que viene esta fastidiosa filosofía del lenguaje y empieza, digamos, a darte hachazos a la parte de la mesa para que se voltee. Entonces,
Estamos en un momento interesante como país en que podríamos plantearnos estas reformas también desde las ciencias, también desde la filosofía, también desde la conclusión histórica nuestra. Todo el movimiento de gente que marxista, etcétera, nos dice hay que decolonizar. Pues hay que decolonizar la ciencia también. ¿O no nos hemos dado cuenta? Que estamos reproduciendo los mismos mecanismos que, claro, dieron fundamento a la cultura occidental, pero que son exactamente los opuestos de nuestras culturas, muchas veces, o muy distintos. Entonces, ¿cómo voy a construir un país? Si yo quiero construir un país, tengo que atender a mi población. ¿Y mi población qué ha hecho? Ha recurrido a sus propios conocimientos tradicionales. No puristamente, ha metido paracetamol y ha metido todo adentro. Ha hecho una mezcla intercultural. Ahora falta a nosotros. Las culturas indígenas han hecho su autocrítica. No solo han acudido al curandero, ¿no? No han dicho, este es un virus, una cosa así mágica. No, no. Han acudido a lo que sabían en este momento. Y lo que sabían en este momento ya es intercultural. Y del otro lado, la ciencia, al contrario, ¿en qué está? En juegos de poder, comprometida con los grupos de poder, comprometida con la guerra, con la muerte, con la destrucción ambiental. Si hasta ahora la ciencia mantiene todavía su faz de aliada de la humanidad, tiene que replantearse cosas, ¿no es cierto? Tenemos que replantear cosas. O sea, no es que porque yo soy científico no tengo nada que ver con la aplicación, eso es evadir cosas. O sea, no puedo decir, eso es cosa de la tecnología, no es cosa... No, compadre. Acá hay un compromiso con la humanidad. Entonces vamos a tener que tomar decisiones. Y las decisiones no se hacen echándonos culpas, eso no importa. Las decisiones se hacen tomando decisiones para el futuro. Y entonces hay que tomar decisiones claras. ¿Qué necesitamos? Una ciencia transparente. Una ciencia que se explique a las personas porque son los usuarios los que van a decidir. Si la gente de ciencia cree en que el usuario y la decisión sobre qué es la teoría de la validad lo hace la comunidad científica, pues se equivocó. Lo hace la gente común. Cuando venga la vacuna de Bill Gates, ¿usted se la va a poner? Esa es la decisión que vas a tomar pasado mañana, ¿no es cierto? Y si viene la china, la rusa, la producida en casa en el Perú, ¿va a aceptar usted eso? Nosotros creemos que la ciencia va a producir su medicina, eso va a ser la solución del mundo, y ya está. No. Ahora viene el proceso de recepción, el real. La comunidad científica, acá el colegio médico, te podrá recomendar una cosa. ¿Alguien lo va a aceptar? ¿Alguien lo va a seguir? Dudo. En mi casa, ya me han dicho, a mí no me llevas al hospital. Si me muero en la casa, pero no voy a ir al hospital. Ahí matan gente. Quizás sea exagerado eso. Entiendo que los hospitales están haciendo todo lo posible. Con los medios que le da la ciencia, pero no solo. Acá en Cusco están usando los medios de la medicina tradicional también. Entonces estamos en estas oleadas y en estos riesgos.
No es que el conocimiento tradicional occidental te dé el amparo para que tú tomes tus decisiones. Eso ya no es válido. Está en movimiento. Tampoco es que el conocimiento tradicional va a resolver todo. Tampoco. Vamos a tener que trabajar soluciones nuevas. Y ese es mi mensaje. Tenemos que trabajar soluciones nuevas y soluciones, claro, bien pensadas, que no significa en la tradición occidental y no significa en la tradición de la India, ni en esta ni en la otra. Vamos a tener que refundamentar lo que hemos venido haciendo. Y también una sociedad peruana. O sea, no se puede mantener las situaciones de sumisión, es la única palabra que tengo, para grandes partes de la población peruana, porque esa situación hace imposible la nación. Esa situación hace imposible el futuro. Esa situación no solo de ese grupo, de todos los grupos. Porque las soluciones no están aquí y allá. Vamos a tener que retroceder y encontrar. Claro, estoy con el CELAN, yo tengo mi cosa. Yo por eso digo, la solución está partida desde el lenguaje cotidiano. Porque las soluciones especializadas, esas son complicadas. La que ha unido a la humanidad, ese es el lenguaje cotidiano. Eso es lo que tenemos. Y ese es el punto de partida. Y entonces hay que ocuparse de eso. Y hay que ocuparse de ese proceso de socialización, porque ese proceso de socialización es donde este lenguaje y esta posibilidad, este discurso con estos supuestos, se inserta en cada uno de nosotros. Y se inserta sin ningún control del sistema de educación ni nada. Esto es otra cosa, otra dimensión. Y esto es algo que es lo que hace especie lo que es. Que no es tan distinto de lo que hace con nosotros, con los animales, ¿eh? Porque también nosotros tenemos nuestro lenguaje animal. O sea, a nosotros ha dicho, tú tienes el lenguaje humano. Como si el lenguaje humano hubiera sustituido al lenguaje de los homínidos, pero no lo sustituyó. Se lo cero. ¿Y qué hizo el lenguaje social? ¿Y qué hizo el otro? Ahí está. Vean, vean. O sea, el lenguaje animal nos da el comportamiento de dolor, ¿no? Me quejo, me chupo el dedo, lloro, grito, todo eso ya. Y doy a conocer, tengo dolor, ¿no? Estoy herido, etc. ¿Qué ha hecho el lenguaje nuestro? Le ha puesto razones. Me duele aquí, me duele allá, me caí, me raspó, me atacó el tigre. Le ha puesto razones. Nuestro lenguaje es la combinación de los dos. Ahí está encontrar eso. Entonces nos encuentra una situación que es muy buena, en que podemos pensar en tenemos la libertad para pensar en una nación nueva. Podemos una nación donde quizás nos interese mis hijos, mi familia, mi perro, me interesa mi calidad de vida, que se expresa en mi comida, mi manera de vestir. O sea, hasta ahora veníamos, mi objetivo de vida es la ilusión de tener una posición social, con un ingreso económico y un progreso, etc. Ya, eso es de... Ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres los autos o quieres los pelícanos en la playa? Yo quiero los pelícanos. A todas las personas que le preguntaban me han dicho los pelícanos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Soltar los autos. Yo también quiero viajar a Lima. Ahí la empresa, bueno, ya, una de las buenas empresas peruanas, te pone atrás
¿Cuántas toneladas de CO2 produce el avión por pasajero en cada vuelo? Como 50.000. ¿Sí? Ya bueno, ya sabes por qué no hay capa de ozono, ya sabes por qué no. Estamos en una decisión que hay que generar cultura, a eso me voy. Que hay que cambiarnos las vías. Ya no es seguir la vía de la ciencia, ya no es seguir la vía de la filosofía, y eso ya no, vas a tener que programar y reprogramar una humanidad que puedas avalar éticamente. Y entonces, este diálogo intercultural ha tenido dos ventajas. Ha descubierto esto. Y no solo el diálogo mío, los pueblos indígenas lo saben muy bien, o sea, viene y te dice, mira, oye, pero ustedes han echado un montón de dinamita en esta cocha. ¿Y por qué ustedes nos han enseñado? Te voy a decir. Hemos actuado sin medir las consecuencias. ¿Eso es occidental? No, no era. ¿Qué nos pasó? Que el sistema económico ha volteado todo, como el cuento dice, si no tienes economía no puedes hacer nada, así que déjame hacer todo lo que quiero. Bueno, eso no puede ser. Hay cuestiones ecológicas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones culturales que queremos mantener, aunque sean irracionales. O sea, yo quiero pues mi queso francés, que cuesta un montón, ya, quiero, pues. O sea, hay cuestiones culturales que queremos mantener, hay cuestiones, etc. Piensen, yo que trabajo ahora, piensen en las artes. Creo que ya me estoy demorando demasiado, ¿no? Piensen en las artes, ¿qué sería una vida sin música? Emociones. Una vida sin música sería sin las emociones de la música. Y sin las emociones de la música, qué triste, ¿no? O sea, bueno, si tú llegas a tu casa desocupada, vienes de un viaje largo, prendes las luces, oye, ponte siquiera la música porque si no estamos en casa, te creas un ambiente cultural, ¿te das cuenta? Eso es el arte. Creas cultura. Cuélgate si quieres este afiche que está feo, pero cuélgate porque si no hay color, acá está muerto todo. Vístete, adórnate. Ese es el arte. Entonces, hemos dicho, todo lo mueve el dinero. No, no, todo lo mueve el arte. Se equivocaba el criterio. A ese tipo de reflexión quiero llegar. Esa es una invitación para ese venir hoy día, para conversar, aunque sea no, con ustedes y porque no se trata de volver a los mismos rieles, se trata de diseñar nuevos. Y no se trata solo de confiarnos en la razón, porque se trata de ser humanos. Y entonces, uno, hay que abarcar a todos. No es que tú estás excluido fuera de la cultura, tú no eres, no. Hay que abarcar a todos. Todos tienen derechos, hay que generar esos derechos y hay que repensar esa nación. Gracias por escucharme y espero que me acribillen a preguntas ahora. Amigo. Muchas gracias, profesor Henrich, por su participación. Por cuestiones de tiempo solamente leeremos una pregunta, que es la de Daisy Madalay. Dice, en cuanto a las instituciones del Estado, como el Ministerio de Cultura y Educación, ¿se puede identificar qué discurso o hacia qué postura teórica intercultural se inclinan y, por lo tanto, orientan políticas nacionales? Por ejemplo, en el Currículo Nacional de Educación Básica se menciona como una de las competencias transversales la interculturalidad. Ok, claro. Yo digo lo siguiente. Hemos ambicionado ser interculturales.
Lo hemos escrito y está ahí. ¿Pero qué estamos haciendo? Multiculturalismo. Nos quedamos a medio camino. Currículum, no me vas a reír. El currículum nacional, el tronco principal y la cultura que son. Hay que diversificar. Yo he hecho ese modelo, ya, yo estaba en el Ministerio de Educación, yo soy el director nacional de educación y sé de qué estoy hablando. El Estado no acepta, porque tiene esto que hemos visto. Desde Sócrates, el conocimiento válido es el conocimiento occidental, el científicamente validado. Dile a un juez que no voy a ir como antropólogo a declarar a favor de este señor que cometió tal cosa que en su cultura es totalmente lícito y que hay que validar. Llama al antropólogo. ¿Qué hace el antropólogo? Va donde el jefe indígena y dice, ¿cómo es en tu cultura? Porque yo sé, pero no sé todo. Cuéntame. Entonces usted cuenta, entonces él va, escribe, a él lo validan, a él le pagan y el curandero quedó fuera. Porque su cultura no vale. Esa es la desgracia del país. Debieron de haber llamado a eso. Y debieron haber validado su sistema de conocimiento. Y debieron haberse dado cuenta que esta transmitir cultura y lenguaje es eso lo que te pone en capacidad de pensar. La ciencia no inventó nada de las cosas psicológicas, ¿no? La parte lógica. O sea, comparar, sacar deducciones, todo es lenguaje cotidiano. Y eso te lo doy la familia. De eso el Estado no se ocupa. Se queja, claro, se queja. Y dice la familia no transmite valores. ¿Cómo reconocer el 1% de las cosas que no ha hecho bien? Cuando ha hecho un montón de cosas. ¿Son locos? Realmente, ¿no? O sea, no reconoces tu propia educación, que es la base de toda tu nación. Y ahora aquí está el modelo de Finlandia, o el de Piagetiano. ¿Qué hacían los piagetianos? Pues le enseñaban a investigar en el sentido occidental. No hay otra. No sabes otra, no te enseñaron otra. A ver, enseña a investigar como indígena. ¿Alguien sabe? Pero todos los días los indígenas lo hacen. El padre va con sus niños a la chacra y le enseña, mira, esto se usa así. Ay, te picó esta arañita, mira acá hay esta hierbita. Así es, ¿no? Ese es el conocimiento práctico, es lo que decía que hemos dejado de lado. Pero todo el sistema se orientó solo hacia el abstracto, a los descubrimientos de los griegos y a la ciencia que se derivó de eso, que además es solitaria y es secreta y se publica en revistas a las que nadie tiene acceso, porque además que están, ¿no? O sea, yo quiero publicar en revista, ya, compre usted los 12 tomos, que son $12,000. ¿No? ¿No es así? Sí. Es cerrado. Entonces, claro, postulación contraria, habrá. Pero para el ministerio y las instituciones han quedado un poco a medias. Han avanzado mucho. Hay que reconocerles eso. Les reconozco a la gente de educación bilingüe que han hecho un gran esfuerzo. Han avanzado mucho. Tengo que decir también, cuando a mí me tocó ser jefe, yo tampoco sabía todas las soluciones. Eso sería tonto, sí. Yo tenía la solución, no, ni yo tenía las soluciones. Se ha ido construyendo y se va construyendo este país y esta reflexión juntos. Pero no quiere decir que podamos dormirnos, porque no hemos logrado mucho. No hemos logrado mucho. ¿No? Entonces, hay opciones, hay modelos, sí. ¿Los conoce el ministerio? Sí. ¿Los aplica? No. ¿Por qué? Conoces, ¿no? La misión del ministerio es generar una especie de nación peruana. Entonces cree que metiendo en cada peruano lo mismo va a lograr eso.
Le hemos explicado que ese es antiguo esencialismo europeo, que está recontra refutado en toda la filosofía, pero no les entra en la cabeza de que es el diálogo, esto que estamos haciendo, estas recapacitaciones, es eso lo que une la nación, la capacidad de entender al otro, la capacidad de abrirse, eso es lo que te va a hacer entender. Pero mira, lo que pasaba en coronavirus demuestra que se avanzó, ¿no? Se avanzó. Porque antes hubieran dicho que se frieguen, que se mueran. Eso ya no se dice. Ahora hay mucha gente que se movilizó, que se sacrificó, que caminó horas, que trabajó. El mismo gobierno fue, se expuso. Entonces, sí se avanza. No seamos tan locos o tan radicales de ponernos a decir no a todo. Sí se ha avanzado, pero que falta mucho, falta. Falta pasar de esta multiculturalidad, falta aceptar los sistemas de salud, falta aceptar los sistemas de educación, el régimen básico, legal, ¿no? Estamos igual que en la colonia, ¿sí? El uno se ha sumergido dentro del otro y el otro lo permite, pero a costa de subordinarlo. No, ¿cómo se pueden compatibilizar? Dificilísimo. ¿Por qué? Porque usan principios éticos diferentes. Esto no es fácil. Por eso les digo. Esto no es fácil. Ni con buena voluntad se hace fácil. Pero te juegas la vida. Entonces hay que hacerlo. No queda mucho otro. Y no es solamente con los pueblos indígenas, es para afuera también, ¿no? Hay que ser críticos de lo que pasa afuera. Mira el espectáculo de poderes que estamos viendo, ¿no? Es de una pobreza de propuesta que hace llorar, ¿no? O sea, yo te tiro una flecha, tú me tiras otra flecha, así estamos. Te muevo un poquito, tú te mueves otro. Mis intereses los defiendo. Quieres ocupar acá, yo llego antes que tú. Parecen juegos de 5 años. Los políticos son ridículos. No son gente que hay que tomarlos en serio. Son gente que ama el poder por cuestiones infantiles casi. Hay que superar esa imagen de la reina Elizabeth tan noble, tan linda, qué linda sonrisa, ¿no? Eso es lo que puso a Manuel Prado en el gobierno. Hay que superar esto. Pero se están superando las cosas. Yo creo que sí. Ya es muy importante, por ejemplo, que la gente antes aceptaba que te dominen. ¿Alguien acepta eso? O sea, que por ejemplo que hay un carro privilegiado que le pueda chocar a otro y no le pasa nada porque soy el presidente. Yo no hay eso. Ya todos tenemos eso. Hay mucha inquietud y mucho avance social. Yo converso muchas veces con gente, hasta en el taxi, ¿no? Y te dicen, bueno, la gente en la selva están fuera, ¿no? No son parte del país. Están totalmente lejanos. No, el concepto de país no llega a ellos. Aunque quizá ahora con este señor Luis Carga, mal que bien, y no muy bien, lo amplió. Entonces a partir de ahora serán pues parte del país. Y entonces hay que pensar con ellos, para ellos y con sus instituciones. Y eso cambia todo. Bueno, ya ves, la respuesta no es tan fácil. Pero sí, no estamos haciendo todo. Las instituciones obviamente no están respondiendo. Las instituciones responden a una concepción de país que es como la de este mismo gobierno en su primera fase. Todos queremos ser europeos. Y entonces resulta, y si no somos europeos, por lo menos queremos vivir como ellos. Pero está claro que eso hay que repensarlo todo. Otra vez, gracias entonces a todos.
Muchas gracias, profesor, por la respuesta. De esta manera, vamos a cerrar la participación en la exposición del día de hoy. Agradecemos al profesor Luis Andrade y al profesor Henry Helber por su exposición, por las respuestas que han brindado, y al público también por la participación aquí en este día. Lo esperamos el día de mañana con la sesión final de esta Semana de la Lingüística. Nuevamente, de parte de la Academia Peruana de la Lengua, les deseamos buenas noches con todos. Buenas noches también a todos. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Hasta luego, profesores. Hasta luego. Todos gracias, dicen. Bueno.